Nos acompaña su abogada, Tamara Vaca, Nina Walinga, Vivian Midrova, Salomé Aranda de las Mujeres Amazónicas. Entonces vamos a dar inicio con la abogada Nina Walinga y Tamara Vaca, por favor. Tamara. Por favor, ponte mejor las luces que van a hablar en el medio y así van a coordinar. Primero por la luz y segundo por el micrófono. Y, por favor. Ahí está. Bueno, estamos en la rueda de prensa. Vamos a iniciar con la abogada. Muchas gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación que se han dado cita a esta convocatoria. Muchas gracias a todas las aliadas que nos acompañan en esta mesa, querida Nina, y toda la ciudadanía que se está dando cita a escuchar esta voz de Nina Walinga. Permítanme presentarme, soy la abogada Tamara Vaca, representante de INVIT Defense, quienes ejercemos la defensa técnica de Nina Walinga. El objetivo de esta convocatoria es solicitar el respaldo de la Fiscalía General del Estado a través de su máxima autoridad, la doctora Diana Salazar, a fin de que este proceso penal ya no se lleve bajo más irregularidades, se garantice el debido proceso y se garantice la justicia dentro de esta causa. En ese sentido, me permito ampliar la información de cómo han suscitado los hechos desde el primer momento en que la víctima denuncia este delito en la Fiscalía de Pastaza, en el año del 2020, en enero del 2020, por el delito de violencia psicológica tipificado en el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, lo que da inicio a la etapa de investigación previa, la misma que ha iniciado con varias irregularidades desde un primer momento. Esto, al encontrarse la normativa establecida de que este delito debía haberse tramitado dentro de un año. Sin embargo, tras 3 años dentro de la etapa de investigación previa, recién se da por concluida esta primera etapa y podemos avanzar a la etapa de instrucción fiscal. Lo que ha afectado de 1000 maneras los derechos y los principios de eficiencia, eficacia, celeridad e inmediación, lo que garantiza y hace efectiva las garantías constitucionales. En este sentido, es importante manifestar y mencionar que una de las principales razones por las cuales este proceso ha sufrido varias irregularidades ha sido que por más de 4 ocasiones los señores fiscales que han tenido conocimiento de esta causa se han excusado de conocer el mismo por diferentes circunstancias. Así también, tras el cierre de la etapa de instrucción fiscal, que fue el 16 de abril del 2023, la señora agente fiscal que llevaba la causa tenía que haber solicitado a uno de los jueces y juezas de la unidad competente que se señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, según lo establecido en el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que no se ha cumplido con tales plazos, puesto que tenía que haberse realizado y desarrollado dentro de los primeros 15 días posteriores al cierre de la etapa de instrucción fiscal. Como he referido, estos plazos tampoco se han cumplido, mas sin embargo, recién el 4 de diciembre del 2023, un nuevo fiscal a cargo de esta causa se solicita al juez competente señale día y hora para que se desarrolle esta audiencia. Pero lo que sí llama mucho la atención y es preocupante para esta defensa técnica también y mucho más para la víctima, que se realiza posterior a 8 meses después de haber cerrado la instrucción fiscal, cuando, como había mencionado anteriormente, tenía que haberse realizado dentro de los primeros 15 días posterior a la etapa de instrucción fiscal. En ese sentido, tenemos fijada esta audiencia para el día 5 de enero del 2024, la misma que se desarrollará en el Consejo de la Judicatura de Pastaza. Como podemos evidenciar, de ninguna manera las autoridades competentes han garantizado los derechos de la víctima, no han garantizado los principios de no revictimización y mucho menos la protección especial ante hechos de violencia o amenaza e intimidación que ha sufrido la víctima en el desarrollo de este proceso.
Por tanto, no contamos como defensa técnica y mucho menos como víctima con las garantías suficientes para resguardar o garantizar una reparación integral ante estos derechos vulnerados, lo que no es concordante ni con la Constitución, ni con el Código Orgánico Integral Penal, ni con el Pacto de San José de Costa Rica, ni mucho menos con la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, así como también con los derechos y mecanismos internacionales de derechos humanos que deben ser aplicados dentro de estos casos. Es relevante poner en conocimiento de ustedes que posterior a la denuncia realizada por Nina como víctima, su agresor presentó una denuncia ante la Fiscalía de Pastaza por el presunto delito de violencia psicológica, esta vez fungiendo en calidad de víctima, lo que no se apega a la verdad histórica de los hechos, ya que Nina ha sido acusada por su agresor en reiteradas ocasiones con la única finalidad de someterla, intimidarla, amenazarla y seguir ejerciendo poder sobre su integridad. E incluso ha utilizado a su hijo como un mecanismo para seguir violentándolo. Sepan ustedes que incluso el procesado ha utilizado por reiteradas ocasiones el sistema judicial para seguir oprimiéndolo. También es importante que conozcan que Nina cuenta con una boleta de auxilio para resguardar su integridad. Sin embargo, el procesado ha incumplido estas medidas de protección a la integridad que tiene Nina, que le respaldan para ella tener seguridad, por lo cual en el año 2022 pues, colocamos una nueva denuncia por incumplimiento de decisiones legítimas ante la violación de esta boleta de auxilio. En este sentido, también, lamentablemente, este proceso no se ha manejado con la debida diligencia, por lo cual sigue en la etapa de investigación previa. Finalmente, nuestra convocatoria es un llamado contundente a la acción, a la transparencia, a la objetividad. Han sido más de 3 años que la víctima ha perseguido la justicia. Ha sido revictimizada por innumerables ocasiones, ha sido cuestionada, ha sido amenazada, ha sido intimidada e incluso ha sido denunciada por su propio agresor. ¿Cómo no podemos decir o manifestar que efectivamente las autoridades, quienes tienen que velar por el resguardo de nuestros derechos, no le han fallado? En ese aspecto, nuestra solicitud es un llamado contundente a la Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar, para que sea vedora del actuar de los señores fiscales de la provincia de Pastaza, y así también el Consejo de la Judicatura, para que a través de quien se ven representado del juez que va a conocer y resolver esta causa, garanticen el debido proceso. Agradecemos mucho a todas las compañeras lideresas, a las asociaciones, a los diversos grupos sociales que se han unido a la defensa de Nina. En este aspecto queremos que prevalezca la objetividad, la transparencia, que Nina no sea una estadística más, que se aplique la ley, que se den garantías al debido proceso. Estamos aquí para pedir justicia porque no queremos más impunidad. Gracias. La señora. Bueno, terminamos la intervención de la abogada. Vivian Hidrogo, coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos. Igual, por favor, se puede sentar acá. Sí, por favor. Sí, es que está ahí. No, pero ya salió a su historia. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Vivian Hidrogo. Soy coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. Nina, Salomé y todas las personas víctimas de violencia de género en el Ecuador que han sido revictimizadas en el sistema de justicia. Estamos con ustedes como organizaciones de derechos humanos y estamos con ustedes porque la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres, no es un asunto privado, no es un tema menor, no es un tema de mujeres. La violencia basada en género es una grave violación de derechos humanos, es una forma de discriminación
que afecta profundamente el proyecto de vida de las mujeres, que afecta profundamente el proyecto de vida también de los hijos, de las hijas, de las hijes, de las mujeres que sufren violencia. Y por ello, el Estado ecuatoriano y los estados tienen la obligación de desplegar todos sus mecanismos, todos sus esfuerzos para erradicar la violencia basada en género, pero sobre todo para proteger a las víctimas. Y esta protección tiene que darse en todos los espacios. Tiene que darse en las escuelas, tiene que darse en las instituciones, tiene que darse en el sector privado, pero sobre todo tiene que darse en el sistema de justicia. Ese sistema de justicia que funciona para proteger a los agresores, que funciona para perpetuar la impunidad. ¿Cuánto se ha exigido a este Estado para que se erradiquen los estereotipos, para que se sancione a los jueces y las juezas que utilizan estereotipos para fallar? ¿Cuánto se ha luchado para que las víctimas que denuncian violencia no se retracten justamente, no se retracten porque viven situaciones de dependencia emocional, económica y de todo tipo? Sobre todo también, ¿cuánto hemos luchado para que se cree la palabra de las víctimas, para que el sistema de justicia no sea utilizado por los agresores, ¿no es cierto?, como el caso de Nina, como el caso de Salomé, para violentarlas una y otra vez, para que el sistema de justicia haga valer sus propias decisiones, ¿no es cierto?, las decisiones que están hechas para proteger a las mujeres, como son las boletas de auxilio, las medidas de protección. Vemos reiteradamente como una y otra vez es un vía crucis lograr probar en el sistema de justicia el incumplimiento de las medidas. Entonces, si nos dan medidas de auxilio, medidas de protección, y el sistema no las hace cumplir, lo que sucede es que en las audiencias, ¿no es cierto?, los agresores se ríen de las víctimas y las violentan una y otra vez. Entonces, estamos aquí para exigir justicia para las víctimas de violencia basada en género, para exigir justicia para Nina, que tiene su audiencia el 5 de enero. Nina es una figura pública, es una mujer cuya voz se escucha en todo el mundo. Y si a Nina el sistema de justicia le falla, no nos podemos imaginar cómo le falla a todas las mujeres que no tienen esa posibilidad y esa posibilidad de expresar, ¿no es cierto?, tanta injusticia. Entonces, a través de Nina aquí estamos luchando por todas las víctimas de violencia y estamos le exigimos a la fiscal general que vigile este proceso y que vigile todos los procesos donde las víctimas son revictimizadas y donde ellas acuden, ¿no es cierto?, para lograr protección, lograr justicia, lograr no repetición, lograr reparación integral, lograr salir de esos círculos de violencia que dañan su proyecto de vida. Finalmente, las organizaciones de derechos humanos que conformamos la alianza nos comprometemos a vigilar el proceso de Nina y a denunciar cualquier irregularidad que se produzca y a protegerla y apoyarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue Vivian Hidrobo de la Alianza de Derechos Humanos y damos paso a Janet Wampas de Mujeres Amazónicas. Kayo, match point salam amikman. Muy bien, Kairun, Ninan, Yanya, Ayamra, Chicham, Tía, Kijetu, Santujajen. Muy buenos días. Mi nombre es Janet Wampas, soy parte de Mujeres Amazónicas.
Soy de Cutucuxeni, de Morona, Santiago, del pueblo Shuar. Estamos aquí, estoy aquí, apoyando a nuestra hermana, a nuestra hija. La violencia que ha sufrido, la violencia de la mujer no ha tenido justicia en pueblos y nacionalidades especialmente. La muerte existe todos los días en nuestros pueblos, el maltrato, y no hay justicia que pueda llegar a territorios. Y si es que alguien toma la valentía de denunciar, llegan solo en las oficinas y quedan ahí archivadas. La violencia, venga de donde venga, es violencia. ¿Por qué digo eso? Pueden ser personas, hombres que tengan mucho dinero. Para ellos no existe la justicia. Si una mujer denuncia, ellos no sé qué hacen, compran, pagan, pero la justicia queda archivada y el derecho de la mujer en mi pueblo no existe. Hasta ahora no hemos visto que ni una justicia haya triunfado a favor de una mujer. Yo estoy hablando en mi territorio y en otros pueblos que ahora tengo la oportunidad de recorrer. La violencia existe en todo nuestro territorio, en pueblos y nacionalidades. Y de la misma debe existir en el pueblo de los hermanos Costa Sierra y en todo el país y el mundo. Pero yo especialmente estoy para denunciar y pedir y exigir a nuestra fiscal Diana Salazar, que es una mujer, debe ser madre, debe tener hijas e hijos, que interceda, que vigile, que exija, y si tiene que sancionar, que sancione a los fiscales, sean quienes sean, que están en diferentes provincias de nuestra Amazonía, y que aplique la justicia. Y el que no quiere hacer justicia, que se retire. Y sí hay personas que pueden aplicar la justicia para la mujer. No esperemos que haya más muertes. No esperemos que a nuestra compañera Nina aparezca muerta para que la justicia aplique en ese momento. Porque ese día será demasiado tarde, porque quedará un hijo, quedará una madre, hermanas que extrañarán la ausencia. Por eso exijo a los derechos humanos, a ustedes, señores periodistas, que esta petición, que este clamor que nosotros pedimos llegue en todas las justicias, en todas las instancias que nos puedan apoyar. Nina, siempre estaremos para ti y te apoyaremos de corazón como madre y como mujer. Muchísimas gracias. Seguimos con las declaraciones de la compañera Salomé Aranda. Buenos días, mi nombre es Salomé Aranda. Vengo de la nacionalidad quichua de zona Villano, de la comunidad de Pibiri. Aquí estoy para pedirle ayuda y ese gran apoyo de corazón, pedirle a los fiscales en Pastaza para que las demandas que una mujer sufriendo, viviendo en esa vida de violencia, maltratos psicológicos, físicos, abusos que hay en las mujeres de todas las nacionalidades, pueblos y nacionalidades, que existe y hemos llegado a poner nosotros desde la comunidad haciendo el esfuerzo en la Fiscalía Indígena. Ahí se quedan los escritos, archivan, nosotros como dueños hacemos seguimiento, pero no se ve nada, el avance. Por eso venimos aquí a pedirle ayuda como mujeres amazónicas que hemos sufrido, así como la compañera Nina y todas las mujeres que hemos llegado en la Fiscalía, porque no hemos podido sobrevivir, hemos llegado ahí.
pedir auxilio, para pedir ayuda, pero las autoridades no se ha visto que dan la razón o solución o auxilian a las mujeres que piden ayuda. Por eso nosotros ahora aquí, por medios de comunicación, pedimos, rogamos de la manera más especial de todo corazón que nos apoyen. Como madres sufrimos, como madres nosotros protegemos a nuestros hijos, nuestras hijas tienen muchos intentos de abuso, son violentadas físicamente, pero no nos han dado ningún resultado. En caso de Nina, yo como mujer, yo les ruego de corazón, porque las cosas que Nina sufrió y todas las mujeres que hemos sufrido maltratos, no ha sido tan fácil para nosotros decir que nosotros no hemos sufrido o que nos digan los jueces que eso es mentira. Las verdades que a nosotros hemos pasado, que nos apoyen, que nos demuestren que ese señor violentador tiene que ser pagado por la ley, tiene que ser, la ley tiene que cumplir. Porque siendo una madre, Nina no cree que está pasando fácil los momentos, esa libertad que puede tener ahora que está lejos de ese violentador. Ella está corriendo riesgo, ella está pasando una vida tan difícil donde que podemos encontrar en un rincón muerta. ¿Y dónde va a quedar su hijo? ¿Dónde va a quedar? ¿A quién le va a pedir apoyo, ayuda algún día cuando sea grande? Nina está protegiendo a su hijo y su vida también. Y todas las mujeres de la Amazonía en la provincia pedimos auxilio. Eso es lo que nosotros pedimos a los jueces. Si alguien tiene que apoyar, que nos apoyen, que le vean la realidad de las mujeres que están sufriendo y que hagan cumplir y que paguen con la ley esos violentadores, esos abusadores. Porque eso no debe pasar. Eso es lo que nosotros venimos a pedir aquí, ayuda para que cumplan con los pedidos que nosotros hemos hecho como mujeres amazónicas en la provincia de Pastaza. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar esta rueda de prensa, vamos a dar paso a Nina Hualinga para escuchar sus declaraciones. Bueno, en este momento va a intervenir Nina Hualinga. ¿Sí? Sigan, por favor. Muy bien, buenos días con todos los que están aquí y un saludo a las compañeras que me están acompañando, que también me han venido apoyando en todo este proceso. No sé qué hubiese hecho si no tenía el apoyo de estas mujeres. El apoyo de las personas que están ahora conmigo ha sido fundamental en mi proceso de lucha, pero también en mi proceso de sanación. Hoy me encuentro aquí porque estoy en un proceso de búsqueda de justicia, pero sobre todo de búsqueda de mi libertad.
y de búsqueda de reparaciones ante las violencias que viví. Hace más de 5 años me separé de mi agresor. Estaba en una relación donde recibía maltratos físicos, psicológicos, y estaba sometida a un control total de mi vida, de mis decisiones, de mis amistades. Pero como he dicho antes, la violencia no termina solamente porque la relación termina, sino que continúa y toma otras formas también. Y eso es lo que me pasó a mí. Hasta el día de hoy sigo recibiendo agresiones verbales, hostigamiento, acoso y violencia psicológica. Cuando yo conocí a mi expareja, que es mi agresor, yo apenas tenía 13 años y yo vivía en mi comunidad de Sarayaco. Él en ese entonces tenía 19, era mucho más mayor que yo. Cuando yo tuve 19 años, se fue formalizando la relación y poco a poco también comencé a convivir con él. Y en el año 2015, cuando yo tenía más o menos 21, 22 años, fue cuando realmente comenzó a escalar la violencia, sobre todo la violencia física. Sin embargo, antes de eso, ahora entendiendo cómo funciona la violencia, yo ya estaba sometida a un círculo de violencia, solo que yo no me daba cuenta porque yo no tenía experiencia ni el conocimiento sobre cómo funciona el círculo de la violencia. Y comenzó con controlar mi teléfono, controlar mis redes sociales, mis correos, quién me llama, quién me escribe, quiénes son mis amigos. Esos amigos no sirven para ti. Esas amigas no son tus amigas. Tu familia no te quiere. Entonces comenzó con un aislamiento de mi entorno social y además aprovechándose el hecho de que yo no era de la ciudad. Yo nunca había vivido en la ciudad y mi agresor es de la ciudad, es del Puyo. Entonces yo no conocía cómo funcionaban los códigos sociales, digamos, en el mundo mestizo. Y mi agresor logró aprovecharse de eso también. Luego escaló a jaloneos, empujones, a romper mi computadora, romper mi teléfono, gritos, o empujarme para que yo me caiga. Recuerdo que la primera vez que me empujó comencé a sangrar por las rodillas, pero claro, no me había golpeado, entonces yo todavía tan joven no me daba cuenta que ya estaba en un círculo de violencia. Sin embargo, en el 2015 pasaron varias situaciones, una de ellas que me golpeó en la cara. Y ese es el momento en el que yo me doy cuenta que estoy viviendo una situación de violencia. Me golpeó en la cara, posterior a eso me amenazó con una escopeta, con un arma de fuego, apuntándome a la cabeza y diciéndome que si me voy, él me mata. Después de esto también recibí varios golpes en el cuerpo, sobre todo en las piernas, y ese es el momento que yo acudo a realizar una denuncia formal ante el sistema de justicia por maltrato físico. La persona que me lleva en ese entonces es mi mejor amiga, que hoy es mi abogada. Ella me acompañó desde la primera denuncia que yo puse en el año 2015. En ese entonces yo entregué a los agentes de la fiscalía la dirección de donde vivía mi agresor, la dirección del trabajo, el número telefónico, la descripción. Incluso el agente me dijo, sí, yo le conozco. Le entregaron la notificación de la boleta de auxilio que me entregaron, pero nunca pudieron llegar a entregarle la citación. Y por ende se archiva el caso. Después de esto pasa lo clásico,
perdóname, esto nunca más va a volver a pasar, etcétera, etcétera. La manipulación constante, el lavado de cabeza, y continúan los maltratos físicos, los maltratos psicológicos. Y poco a poco se fue destruyendo mi autoestima, sobre todo. Mi autoestima, el sentido de quién soy yo, se fue normalizando y naturalizando la violencia que en un momento ya era casi del día a día. Y cuando yo tuve a mi hijo, que apenas tenía 11 meses, recibo una patada en la espalda baja, una patada de atrás. Yo estaba cargando a mi bebé así, y me caigo con mi bebé, encima de mi bebé, y esa patada me causa una fractura en la columna, en el coxis. Es más o menos en este tiempo que yo me doy cuenta que las cosas ya están demasiado graves y que no solamente está en riesgo mi bienestar, mi integridad, mi salud y mi vida, sino también el bienestar de mi hijo, porque mi hijo estaba viendo y viviendo todo esto. Recuerdo un momento específico de mirarme al espejo y vi una chica tan flaquita, tan pálida, y yo dije, ¿quién es ella? Porque ella no soy yo. Pensé, tengo 25 años, ya me ha amenazado con una escopeta, me fracturó la columna, he perdido el sentido de quién soy yo. A los 30 ya no sé si estoy viva. Eso fue lo que pensé cuando me miré al espejo. Y me tomó tiempo para poder irme, porque no es fácil. Y cualquier mujer que ha pasado por esto sabe que no es fácil irse. Porque incluso dudaba de mi propia verdad. Me había lavado la cabeza tanto, me había dicho tantas veces que yo no valía nada. Me sentía tan tonta, tan impotente ante toda esta situación, que no sabía cómo hacer. Pero de algún lado, y con el apoyo de otras mujeres, sobre todo mujeres mayores que yo, logré sacar las fuerzas de donde no las tenía. Y me fui. Y me fui de Ecuador. Yo pensé que al irme se acabó todo, se acabó la violencia, se acabó el acoso, se acabó el dolor, pero no fue así. Tomó otras formas, eran llamadas, amenazas de publicar fotos y videos íntimas de mí, amenazas a mi familia, un constante hostigamiento a través del sistema de visitas dentro de la unidad de familia, un constante recordatorio de lo que había vivido y del control bajo el que me quería someter mi agresor. Entonces, después de tantas situaciones y de darme cuenta de que si esto seguía yo no iba a poder sanar, porque lo mínimo que yo me merezco es poder sanar y ser libre. Yo decido poner una segunda denuncia en el 2020 por violencia psicológica. Y esta es la denuncia que el 5 de enero
recién pasa a la etapa de preparatoria y evaluatoria de juicio, 4 años después. En estos 4 años he vivido un hostigamiento y un acoso constante. La violencia nunca paró, solo tomó diferentes formas. Me entregaron boletas de auxilio nuevamente que nunca sirvieron para nada, porque el agresor incluso llegó a ingresar a mi casa, a la casa de mi familia, llegó a un evento de mujeres indígenas en el Día Internacional de la Mujer, borracho, con una lanza, tratando de amedrentarme. Llamé a la policía nunca llegó a tiempo. ¿Y de qué me sirve a mí que 2 años después de que yo pongo una denuncia por incumplimiento a la boleta, ese proceso del incumplimiento sigue bajo investigación previa? Son 2 años casi. Evidencia que en todo este tiempo, desde el 2015 hasta ahorita, que son casi 9 años, el sistema de justicia no me ha podido garantizar ni siquiera la mínima seguridad que yo me merezco como mujer, como ciudadana, como un ser humano. Me entregan boletas de auxilio que prácticamente es un papel así. ¿Y de qué me sirve este papel si el agresor llega a mi casa o en el lugar donde yo estoy? El colmo de todo esto es que en este momento mi proceso ni siquiera está en una unidad de género en la Fiscalía de Pastaza, sino está en una unidad de tránsito y patrimonio ciudadano. Eso es mi caso. Yo estoy consciente de que soy una figura pública, tengo una plataforma, tengo accesos, conozco mis derechos. ¿Qué pasa con los miles y miles de casos que están botados en la Fiscalía de mujeres que no tienen voz, que no tienen visibilidad, que no tienen accesos, que no tienen recursos y que quizás ni siquiera hablan el español? Somos la última prioridad del Estado, la última prioridad del sistema judicial. Imagínense, yo desde el 2015 hasta ahora he tenido que repetir esta historia una y otra vez ante los medios, ante los fiscales, ante los abogados, ante los psicólogos, los trabajadores sociales, ante las personas del Consejo de la Judicatura, la Defensoría, ante un montón de instancias, con la esperanza de que me garanticen algo que es mi derecho, que tener acceso a la justicia, que la justicia actúe con objetividad, que los fiscales hagan su trabajo. No estoy pidiendo algo fuera de lugar, estoy pidiendo algo que está en mi derecho como ser humano. Y durante todo este tiempo los fiscales se han burlado de mi dolor, se han burlado de mi proceso, se han burlado del dolor de tantas mujeres que están pasando por esta situación. Han cambiado de fiscal, en mi caso, 7 veces. Entre 4 fiscales se han estado botando la pelotita. No, tú. El otro le pasa al otro, la otra le pasa al otro. Y por eso se ha demorado tanto. Después de tantos años, pareciera que no hubiese pasado nada. Pareciera que mi caso fuese un chiste para las autoridades. Hasta el día de hoy camino por las calles con miedo. Sí, he sanado, he hecho terapia, he trabajado en tantas cosas, pero ese miedo todavía vive en mí porque no hay garantías. El Estado no me ha garantizado ni las condiciones mínimas de seguridad, ni el acceso a la justicia.
en todo este tiempo lo que he sentido es que no solamente he luchado contra mi agresor, sino que también he tenido que luchar contra un sistema que se supone que está ahí para protegerme, pero que en realidad ha estado trabajando en mi contra. Ha sido un proceso doloroso, agotante, humillante sobre todo, porque nadie, créanme, ninguna mujer quiere estar aquí sentada contándoles lo que yo les estoy contando. Ninguna. Lo que yo ahora estoy demandando es que haya una vigilancia al debido proceso, se garantice el debido proceso, que haya objetividad, que haya celeridad en mi proceso, que hagan su trabajo y que me garanticen mis derechos, que me den una garantía de que el proceso se está llevando de manera como se debe. Y que por último haya acceso a justicia y alguna forma de reparación. Yo lo que busco es mi libertad de poder caminar tranquila por las calles del Puyo, de poder sentirme libre de control, de hostigamiento, de violencia psicológica, de insultos, de tantas cosas que vivo a menudo. Estoy cansada, estamos cansadas de ser la última prioridad del sistema judicial, de tener que acudir porque ya no hay de otra manera, de tener que acudir a la opinión de la ciudadanía, de los medios, de tratar de alguna manera hacer escuchar nuestras voces para que se visibilicen estos casos. Lo que estoy pidiendo son condiciones mínimas de seguridad y de garantías de mis derechos. En este punto iré hasta las últimas consecuencias para que se me garanticen esos derechos. Gracias. Solamente para tener conciso el asunto. ¿Cuántas boletas de auxilio tuvieron? ¿Cuántos años de proceso son hasta ahora? La violencia en la que se refirió a que su agresor llegó con una lanza donde su familia, ¿eso fue en Puyo o en Sarayaco? Y si usted vivió violencia en Sarayaco o en Puyo en general. Ya. La violencia que viví fue en Puyo. Yo convivía con mi agresor en Puyo. Y solo para aclarar, él no es indígena, él es mestizo, por si acaso hay alguna confusión sobre eso. También no estoy completamente segura, pero creo que son 2 boletas o 3. No sé si está bien. Bueno, dentro de la denuncia que inicia por contravención de lesiones en el año 2015, dentro de la denuncia que Nina instaura en el año 2015 por el delito de lesiones, por el tema de lesiones en la unidad de violencia, se le emite la primera boleta de auxilio, ¿no? Posterior a esto, en el año 2020, en enero de 2020, ella presenta la denuncia por violencia psicológica ante la Fiscalía del Estado en Pastaza y ahí se le emite una segunda boleta. Para aclaración también de la pregunta, la denuncia que se presenta por incumplimiento de estas boletas se da en el año 2022 en la comunidad de San Jacinto, en un evento que tenían las nacionalidades, específicamente en el Día de las Mujeres. Entonces ahí llega el agresor en estado etílico, con una lanza, obviamente a nuevamente tratar de intimidar, porque como ha referido Nina, él no es indígena, no era parte de esta comunidad. Sin embargo, efectivamente era una convocatoria abierta para los miembros de la comunidad, ¿no? Entonces él haciendo uso de esto, ¿no? Manifestando que es que era una convocatoria abierta, nadie me impedía ir. Sin embargo, sabe que Nina es parte de las lideresas de su comunidad, se encuentra su familia,
sus allegados, y esta boleta se extiende a ellos también. Y aún así ha sido violentada, porque esta no fue la única ocasión en la que vulneró esta boleta de auxilio. Es importante manifestar que previo al fallecimiento del abuelo de Nina, el agresor también ingresó a la casa de la familia Hualinga de manera arbitraria, manifestando que él se lleva desde hace años con la familia y que por los dramas de Nina él no puede mantener esta amistad. Eso sí. Esto pasó en la ciudad de Puyo. Justamente don Sabino salió por un estado de salud grave, entonces él ingresó a la casa de la familia un día antes de que él fallezca, y acontecen estos hechos, ¿no? Obviamente Nina se queda en un estado de shock, como, ¿qué hago? ¿Cuáles son las herramientas? ¿De qué me sirve esta boleta? Si al final de cuentas, como les hemos manifestado, existe una segunda denuncia por el tema de incumplimiento, que hasta ahora lamentablemente tampoco ha demostrado las garantías del debido proceso, por lo que sigue en investigación. Ahora, el 5 tienen, entiendo, la audiencia, ¿verdad? Sí, el 5 de enero, a las 10 de la mañana, en el Consejo de la Judicatura, en la Unidad de Violencia, tenemos la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio de la denuncia de violencia psicológica, que como habíamos manifestado, del 2020, ¿no? Entonces, es por eso nuestra llamada a la acción, porque han transcurrido 3 años para recién pasar a una etapa de instrucción fiscal y 8 meses después del cierre de esta instrucción, que duró 90 días, convocar a esta audiencia. Bueno, pero ¿tienen ustedes la certeza de que el agresor va a estar presente? ¿Cómo les parece eso? Sí, realmente dentro de la etapa de... Él nunca se ha descuidado, ¿no? Simplemente él ha estado con sus abogados, ha ejercido su defensa. Durante toda esta etapa de la instrucción incluso ha sido un problema, porque dentro de la fiscalía, al momento de ir con los testigos a que ellos rindan sus versiones, el procesado ha intimidado a los testigos. Él tiene el derecho de comparecer, sin embargo, por algo tiene una defensa técnica y tenía que haberse intervenido a través de ellos, y el agresor se paraba al frente de ellos, intimidarles, amonestarles, y la fiscal encargada de ese momento no resguardó a los testigos y al debido proceso en sí, ¿no? Entonces eso es también un dolor que tiene la víctima de manera constante. Ni siquiera él tiene algún poder económico. Sí, en ese sentido es una persona conocida dentro de la ciudad, tiene varios negocios comerciales, pero durante el transcurso de su vida, como Nina comentó, yo le he acompañado desde la primera denuncia que pusimos, porque ella vivió un tiempo en mi casa y yo pude presenciar muchas situaciones de violencia que ella en su momento no podía dilucidar. Y en ese sentido él ha venido ejerciendo violencia durante todo este tiempo, ¿no? Entonces es también el tema de la presión social que él tiene dentro de la ciudad. Nina, por favor, si me podría agregar una pregunta. Soy Darío para el anterior. Junto a sus compañeras ha realizado una interpelación al Estado en las instituciones. ¿Existe algún mensaje claro para los líderes y las lideresas de comunidades amazónicas sobre la violencia? ¿Qué acciones también pueden tomar ellos en las comunidades? ¿Cuál sería el mensaje? La pregunta que haces es una pregunta muy importante, que a menudo estamos conversando entre mujeres, entre jóvenes. El tema de la violencia en comunidades específicamente es un problema grave y es un reto súper grande. Creo que los líderes y las lideresas tienen que primeramente comenzar a tener estas conversaciones que son muy difíciles de tener, reconocer que la violencia existe también dentro de las comunidades y tratar de encontrar mecanismos de prevención sobre todo, pero también de alguna manera trabajar conjuntamente con la justicia ordinaria, porque en este momento las organizaciones y las comunidades indígenas no estamos en condiciones ni tenemos la capacidad, digamos, de conocimiento, ni los recursos económicos para poder resolver este tipo de violencias. Y eso es un reto súper grande en las comunidades, como de reconocer
de reconocer que es un reto. También creo que es súper importante que los líderes se pronuncien cuando hay casos de violencia. Yo he visto con mucha indignación que algunos líderes se pronuncian cuando hay algún líder acusado de ser un agresor. Ahí sí se pronuncian en defensa de los agresores, a defender su inocencia. Sin embargo, muy pocas veces se pronuncian cuando hay una mujer que denuncia una agresión. Entonces, ahí es súper importante que nuestras organizaciones y nuestros líderes y lideresas comiencen también y con más fuerza aún a pronunciarse y rechazar ese tipo de violencias. Y a través de eso generar conversaciones dentro de nuestros espacios organizativos y colectivos. Si me permites una pregunta más. Sabemos que la violencia, o sea, el extractivismo tiene una relación directa con la violencia de género. ¿Es posible en sus propias experiencias, testimonios, encontrar cuál es la relación o cómo se van juntando estas dos formas de violencia? Si pudieras hacer una reflexión sobre ello. Claro. Es un tema muy complejo que se extiende, digamos, muchos años atrás en la historia también, porque la violencia viene, digamos, el tema extractivo y el tema de la colonización ha influido también en muchas dinámicas comunitarias. Eso no quiere decir que la violencia nunca existió antes de la colonización y el extractivismo, pero sí el extractivismo y el proceso de colonización ha aumentado la violencia y también las formas de violencia. Se ha visto en muchas zonas donde hay empresas extractivas, y eso lo sabe Salomé mejor que nadie, que es de Villano, donde está el bloque 10, del bloque petrolero 10, que cuando ingresan las compañías petroleras o incluso la minería, etcétera, aumenta la violencia, aumenta las formas de violencias. Entonces hay una violencia externa por parte de los trabajadores de la compañía petrolera, por parte de las políticas extractivas del Estado, por parte de, digamos, la falta de acceso a educación, salud, las dependencias económicas que crea también el sistema extractivista, aumenta la violencia que quizás ya existió antes que llegaran. Entonces, se ha visto en estos lugares que hay mucha violencia sexual, hay muchos abusos a niñas, niños, hay mucha violencia doméstica y también sexual hacia mujeres de las comunidades. Eso es un hecho. De hecho, digamos, como las provincias con mayor, o las áreas con mayor presencia de industrias extractivas, muchas veces son las áreas con la tasa de violencia contra mujeres más alta, por ejemplo. Y también, si hablamos como desde la autoperspectiva de cómo nos vemos como mujeres indígenas, nosotros somos una extensión del territorio, entonces nuestro cuerpo forma parte del territorio. Cuando hay una violación, una violencia sobre el territorio y también sobre nuestros cuerpos, es una violencia aumentada. Y eso es como lo vivimos. Entonces, sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos apagar la luz. Está justo detrás del banner. Si le pueden quitar. Y ahí está el banner.